Padre nuestro, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar reunidos, rindiéndote culto. Gracias, Señor, porque aquí hay parte de tu pueblo en la ciudad de Santiago y porque nuestro corazón se regocija de poder cantar, de poder alabarte, de poder saludarnos unos con otros, querernos ir haciendo iglesia. Señor, en este momento te ruego que por favor me guíes para poder exponer tu palabra, exponer lo que tú quieres enseñarnos en este salmo y que también los corazones de mis hermanos puedan comprender, estar receptivos y que podamos crecer en lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te ruego esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De todas maneras, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 16 para irlo revisando. Ya. Si recuerdan, hace algunas semanas el pastor terminó de predicar luego de varios domingos, que entre paréntesis me hubiese encantado tener varios domingos para el Salmo 16, no se va a poder, así que nos vamos a centrar en un par de versículos porque si no daría para mucho más, ¿ya? Pero el pastor, eh, a propósito del Salmo 15, hemos estado viendo esta pregunta que cruza toda la Escritura, que es, ¿quién, Señor, puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién, quién será el que puede estar en tu monte santo? ¿Ya? Esa es una pregunta central del cristianismo, respecto de la cual se han dado distintas respuestas. Hay algunas respuestas más orientadas como a la conducta, ¿cierto? El que podrá estar ahí es aquel que logra portarse bien, que logra no pecar, etcétera. Nosotros creemos que lo que la Biblia enseña es que el camino va por otro lado, porque mientras estemos en esta condición, en esta vida, nunca vamos a poder vivir absolutamente sin pecado, sin perjuicio de la labor del Espíritu Santo de ir amonestándonos, santificándonos, ir acercándonos a lo que sabemos que es lo que el Señor quiere. Ya estamos en ese camino. Y recuerdo que al final de ese salmo, donde se explicaba quién era esta persona que podía estar en intimidad con el Señor, el Salmo 15 terminaba con una frase que dice así: el que hace estas cosas no será sacudido jamás. El que hace estas cosas, las del Salmo 15, no será sacudido jamás. Entonces el Salmo 16 parece ser que es un salmo en que David quiere, no sé dónde se genera esto, pero es un salmo en que David quiere entrar a explicar esto, quiere mostrarnos desde dentro cómo se vive, cómo vive alguien que vive en comunión con Dios. Porque hay una pregunta que es legítima, si nosotros leemos la Biblia y sabemos que es la verdad, yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas a veces un poco incómodas. ¿Cómo es posible vivir esta vida en medio de una realidad tan frágil, de un mundo cambiante, cuando en mí mismo yo veo inconstancia, veo una tendencia al pecado y la Biblia me está diciendo que el que hace estas cosas permanecerá firme? En alguna parte Pedro dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Son promesas en el aire o realmente el Señor las escribe porque podemos llegar a vivir estas verdades? ¿Ya? Y aquí lo que va a hacer, como les digo, David en el Salmo 16, es como mostrarnos desde dentro cómo vive una persona, un hombre, una mujer sujeto a la voluntad del Señor. Y aquí eh, él nos muestra en quién descansa. El Salmo 16, más que un catálogo de conductas, es una confesión honesta a Dios respecto de cómo es esta vida. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar con algo que probablemente no reparamos muchos. Y también a mí me pasó cuando empecé a preparar este salmo que me encontré con una sorpresa. Si ustedes miran sus Biblias, van a ver que el Salmo 16 dice una frasecita. ¿Quién me la puede decir antes de todo lo demás? ¿Cómo dice? Mictam de David. Mictam de David. Entonces yo empecé a averiguar, porque no era algo que estuviera dentro de mis conocimientos, qué significa esto de un mictam. ¿Qué es un mictam? Ya, muy breve, porque entender
que este salmo sea un mictam nos da muchas luces para poder interpretarlo bien respecto de qué es lo que el Señor quiere hablar. Les adelanto que los mictam dentro del libro de Salmos son solo 6 salmos y son todos davídicos. No hay más. De los 150 hay 6 que se les llama mictam. Más allá de diversas, no hay un consenso absoluto entre los estudiosos, pero hay ciertas cosas en las que están todos de acuerdo. Primero que el mictam no es un adorno poético, es una señal espiritual de lo que viene, ¿ya? La palabra mictam tiene que ver con una grabación, es como un grabado, es como cuando uno graba el anillo de matrimonio y pone ahí la fecha, el nombre de su cónyuge. Esa es la idea de mictam, algo grabado, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces tenía que ver con ciertas verdades que era necesario incluso memorizar. Es parecido, dicen algunos, con algunas partes del Nuevo Testamento, cuando se dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y luego viene como una declaración que en general los hermanos de la iglesia antigua las memorizaban, porque son verdades muy relevantes y que hay que tenerlas en cuenta en la vida. Además, los Mictam tienen otra particularidad. Todos, los 6, están escritos en momentos de una angustia extrema donde David incluso está temiendo por su vida. Entonces eso también es relevante tenerlo en cuenta en el Salmo 16. El Salmo 16 también, y ustedes van a ver la primera frase, que es lo único, porque luego viene la victoria de la tranquilidad de David, pero son salmos escritos cuando la vida está en peligro, cuando la vida no está siendo sencilla. Todos pasamos por periodos más, la Biblia habla de tiempos de refrigerio, a veces tenemos épocas en que estamos tranquilos, pero luego hay momentos complejos. Bueno, los Mictam son entonces salmos muy importantes que los memorizaban para poder ser repetidos en momentos en que parece que la vida duele, que ya no tenemos el control sobre lo que ocurre y que ya ahí nos damos cuenta de algo que la Biblia siempre nos dice, que el control lo tiene el Señor y no nosotros, cosa de la que volvemos a olvidarnos frecuentemente y tenemos que estar recordándola. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a hacer el análisis del Salmo. El versículo 1 parte David diciéndonos, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Vamos a avanzar rápido algunos versículos para llegar al corazón del Salmo, ¿ya? Que creo yo que son los versículos 5 y 6. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Primero David no comienza y no nos da luces respecto de su problema. Eso, más fuerte, que encuentro que suena muy fuerte, ¿no importa? Ya. David no describe su problema, no dice esto es lo que estoy viviendo, como en algunas otras partes de la Biblia. David más bien apunta a quién es su refugio, ¿ya? Entonces comienza declarando en quién se refugia. Esto es como una cosa que tiene que enseñarnos algo de entrada. La paz, la tranquilidad no llega cuando estamos enfrentados a situaciones complejísimas, no llega cuando ese problema se disipa. Esa paz para el creyente llega cuando yo tengo claro a quién voy a acudir, quién es mi refugio. Ya no depende de las circunstancias exteriores. Eh, Hay un ejemplo que yo creo que basta para todo y que es irrefutable. Un hombre lleno de paz, mirando a Dios, feliz, era Esteban siendo apedreado. Entonces, la paz no llega porque el Señor manda un ejército, ¿cierto? Y todos los que lo estaban apedreando que quedaran ciegos y no pudieran. No, la paz viene de cuando yo tengo conciencia de quién es mi refugio. Esteban, yo creo que estaba muy claro, el diácono Esteban estaba muy claro que muy pronto iba a estar con el Señor. Ya, eso es lo primero, protégeme porque en ti me refugio. El versículo 2 señala, David, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Aquí David, esto es como la base, es como la base para todo lo que viene. David ya había recorrido un camino que lo lleva a decir, no como una frase, porque siempre tenemos que cuidarnos de no repetir frases de manera irracional o no muy pensada, no muy meditada, ¿cierto? Es una tendencia del corazón humano. Nosotros a veces repetimos frases
que no entendemos incluso bien qué significan. Ya, David dice conscientemente, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Sabiendo David, y podemos ver su vida, que era un hombre que sabía que existían bienes, entre comillas, que uno pudiera pensar fuera del Señor. Seguridades económicas, políticas, afectivas, ser admirado, tener poder. David fue un hombre con distintas facetas, pero David está claro y dice, yo no tengo ningún bien fuera de ti. Esa expresión bien, en el hebreo, es el bien mayor. Esto es algo que tiene que ver con el problema de la idolatría, pero que lo vamos a ver en los versículos que vienen. ¿Cuál es mi mayor bien? ¿Qué es aquello sin lo cual yo siento que mi identidad se pierde, que ya no soy el mismo? ¿Ya? Mi mayor bien, dice David, eres tú y ningún bien tengo fuera de ti. O sea, David no está diciendo, miren, Dios es importante, servir a Dios es muy importante para la vida. Él está diciendo algo mucho más radical y lo está diciendo en un momento en que su vida corre peligro. Él dice, Dios es insustituible, no hay nada que pueda competir con Él, no hay nadie, no existe algo que pueda compararse con, con esta relación con el Señor. ¿Ya? Y aquí, bueno, entremos una pequeña reflexión. Piensen, hermanos, en cuáles son los bienes que nosotros reconocemos en nuestro corazón. Ese ejercicio hay que hacerlo siempre, a veces no lo hacemos, pero cuáles son aquellas cosas que nosotros decimos, si a mí me quitan esto, mi identidad se ve alterada. Ahí lo dejo para que ustedes lo piensen. Puede ser, no sé, una profesión, una familia, ¿cierto? Una congregación, un ministerio. Siempre hay que darle a los pastores también. Un ministerio puede ser, no, si a mí me quitan esto, yo no, ¿quién soy yo, digamos? Bueno, David tiene claro, me pueden quitar todo, nombre, ¿cierto? Hogar, pero si yo estoy claro en que mi bien es el Señor, eso me va a permitir estar firme. Recuerden que el último versículo del 15 decía, que hace estas cosas no será removido jamás. Pero ¿cómo se puede vivir de esa manera? Para que todo lo que ocurre alrededor no nos remueva. Bueno, aquí David lo está explicando. Entonces, no tengo ningún bien fuera de ti. Y como el Señor es tan sabio, puso inmediatamente el versículo 3, porque yo pensé aquí, incluso cuando lo leí, el riesgo de esto, el riesgo de decir, Señor, yo no tengo ningún bien fuera de ti, podría llevarnos incluso, podría llevarnos incluso a una actitud un poco mística, desvinculada de la iglesia o de otros creyentes, y decir, no, yo me entiendo con el Señor nomás, porque todos fallan, incluso en la iglesia. Así que mi único bien es Dios. Suena bonito. Ya, ¿qué dice el versículo 3? En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Aquí David pasa de el Señor, por supuesto, el único, el máximo, pero ¿qué va a pasar con cómo yo miro a los demás? Y aquí David entra en algo que algo se mencionó ya a propósito del capítulo 15, vamos a decir cosas breves aquí. Eh, Aquí el Señor evita que caigamos en una actitud mística de aislamiento, ¿cierto? Lo que dije yo recién. Yo me entiendo solo con Dios porque los demás todos fallan, ¿ya? En este punto yo pensé, podemos recordar lo que aprendimos hace poco, cuando el pastor estaba predicando el Salmo 15, en el Salmo 15:4 se decía algo parecido con esto, que ustedes pueden buscarlo, el 15:4. Ya, aquí, cuando se responde acerca de quién va a tener esta comunión íntima con Dios, el salmista en el 15 dice, aquel ante cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, pero honra a los que temen al Señor. O sea, que el Señor sea nuestra única fuente de bien, tampoco nos puede llevar bíblicamente a decir, no, yo me entiendo con Dios nomás, el resto no me importa lo que pase con el que está al lado. No, David dice miren la expresión incluso, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. ¿Ya? Estos dos versículos, el 15:4 y el 16:3, nos describen como el mapa relacional de un creyente bíblico, digamos. Cómo debe actuar respecto de los creyentes
y cómo debe actuar respecto de los no creyentes. Y yo quiero detenerme un poco en esto porque pueden haber distintos tipos de distorsiones en esto. La Biblia hace diferencias. En alguna parte del Nuevo Testamento se dice, hagamos bien a todos, y agregan, ¿se acuerda que agrega? Dice, mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia hace una diferencia. Incluso dentro de la familia de la fe, Pablo, para aspectos prácticos, distingue incluso entre la iglesia y la familia. ¿Se acuerdan cuando está hablando de las viudas, de cómo deben estar nuestras prioridades? Entonces, Dios, familia, iglesia y el resto de la humanidad a quienes debemos evangelizar. Ahí vamos a ver. ¿A qué se refiere después con esto de desprecia a los perversos? ¿Ya? Entonces, estos versículos, decía yo, nos dan el mapa relacional del creyente fiel. Y es bueno entender que aquí David, cuando dice que se deleita en los santos, no está hablando de simpatías personales. Es importante tenerlo claro, hermanos. Eso es un alivio, digamos, para que no se sientan tan pecadores. Si hay hermanos que no le caen también, ya. David no está diciendo aquí, a mí todos los creyentes me caen bien. No es eso lo que está diciendo. Ya dice que él se deleita en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi delicia. No habla de simpatías personales ni de afinidades temperamentales, sino de lealtades espirituales. Lealtades espirituales. ¿No les pasa? Solo lo dejo como pregunta retórica, no quiero que me contesten. ¿No les pasa que cuando estamos en actividades, andamos de vacaciones, a lo mejor en algún lugar, y de pronto alguien necesita alguna ayuda, no sé, quedó con el auto tirado, y uno se acerca a ayudar y de pronto se entera que es hermano en la fe, que dice, no, yo confío en mi Dios? ¿No les pasa que hay algo como distinto, que es como algo que se genera? Bueno, debería ocurrirnos cuando nos encontramos con un hermano, con alguien que también rindió su vida a Cristo. No es la misma experiencia. Claro, en los otros casos nos puede servir para evangelizar, pero hay algo distinto con los hijos de Dios. Ahora, solo para aclarar, ¿quiénes son los santos y los nobles a los que se refiere David? Sabemos que es el pueblo de Dios, digamos. Pero, ¿por qué santos? Podemos excluir la idea de una moralidad perfecta. Sabemos que eso no existe, no existió con el pueblo de Israel, no existe con la iglesia actual, salvo la iglesia presbiteriana, un poquito más. No existe con la iglesia actual, no hay justo ni a un uno, digamos. Entonces no está hablando de perfección moral. ¿A qué se refiere? A la pertenencia pactual. Son santos porque forman parte de la comunidad del pacto y han sido apartados para dedicar su vida a Dios. Y les llama nobles. Esto es bonito. Nobles no en referencia, por supuesto, a una estratificación social, ¿cierto? Le llama nobles debido a su dignidad espiritual, ¿ya? Se trata de que son honorables porque honran a Dios. Es una categoría no elitista, digamos, ya, sino espiritual. Por eso les llama nobles, los nobles y santos que están en la tierra. Entonces, conclusión, David no está diciendo me caen bien todos los creyentes, sino que dice mi corazón se deleita en aquellos que viven delante de Dios. Ese es mi deleite, ¿ya? Por eso podemos también leer biografías de hermanos. Alguna vez yo me lo pregunté, cuando aparecieron biografías de Tim Keller y otros, yo pensé, dije, pero esto estará bien, ¿no será un culto a la personalidad? Uno siempre se pone más moralista que... Y después leyendo las biografías de los hermanos me di cuenta que en definitiva se trata de conocer la vida de personas que fueron rindiendo su vida a Dios y eso nos sirve, nos sirve conocerlos, digamos. Tenemos todos los héroes de la galería de la fe, etcétera, en la Biblia, y nos tenemos a nosotros. Tenemos que aprender a mirarnos como quienes Dios ha redimido. Y eso es muy importante dentro de la iglesia, hermano. A lo mejor, como decía, no todos nos caemos igual de bien. Eso es normal, Dios nos hizo con gusto. A lo mejor si a alguien le gusta el fútbol, si un hermano me viene a invitar a jugar fútbol y mi respuesta en general va a ser, hermano, no tengo idea, con fortuna sé que son 11 jugadores. Entonces, a lo mejor para ese hermano no va a ser muy grato que otro hermano le diga eso. Pero el tema va por otro lado, no por caernos bien por estos gustos, sino por entender que estamos en el mismo camino, que estamos buscando servir a Dios. ¿Ya? Ya, y aquí debemos advertir sobre un error común que hay en nuestro tiempo y también en la iglesia. Ya, esto yo lo anoté para decirlo tal cual.
en nuestra cultura contemporánea y a veces dentro de la iglesia, se piensa que amar significa no discernir, no disentir, no evaluar, no poner distancia, no establecer prioridades relacionales. A veces podemos creer eso, que amar es una actitud absolutamente indiscriminada y que tenemos que ser igual de buena onda con todo el mundo, y eso se vende un poco hoy día en la cultura. Bueno, la escritura no enseña eso, hermanos. La escritura no enseña eso. Amar bíblicamente no es abrir el corazón de manera indiscriminada, sino dirigirlo sabiamente, según la escritura. Voy a repetir esto para que se entienda. Amar bíblicamente no es abrir el corazón de manera indiscriminada, sino dirigirlo sabiamente. David ama a los santos, se deleita en ellos, los honra y no entrega ese lugar a quienes desprecian a Dios. Ahora, David también dijo, el que va a estar en el tabernáculo, en el monte santo, es aquel que desprecia a los perversos. ¿Ya? Entonces, esto también hay que aclararlo para no caer en una actitud de guerra santa, digamos, y de querer eliminarlos. ¿Qué significa despreciar a los que desprecian a Dios? ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué no significa? ¿Qué no está diciendo David? No está diciendo que los odiemos, no está diciendo que los humillemos, que los maltratemos, ¿ya? No está diciendo nada de eso. ¿Qué sí está diciendo con esto de despreciar a quienes no consideran a Dios? No admirar su camino, ojo con eso, no admirar su camino, porque hay caminos que son llamativos, que de pronto nos despiertan ciertas emociones. No admirar su camino, ¿ya? No imitar su vida, no otorgarle influencia formativa. Esto es muy importante. No, no entregarle influencia formativa a quienes no consideran a Dios. ¿Ya? ¿A quién iré? Al Señor. Y el Señor, ¿qué dejó? Su palabra, su iglesia. Entonces, y esto es muy sutil. ¿Ah? Yo entiendo que muchos de nosotros podemos decir, bueno, no, yo cuando tengo un problema llamo al pastor, digamos, llamo a algún hermano. Yo no parto a pedirle consejos a un youtuber ateo. Sí, puede ser, pero estas cosas a veces son más sutiles. Hay hay mucha gente que pretende orientarnos. Hoy día con este tema de Internet es muy fácil encontrar psicólogos, personas que hablan acerca de cuestiones de la vida, algunas de las cuales pueden ser rescatables y que uno puede discernir que por gracia común algún no creyente puede plantear alguna verdad. Si un psicólogo no cristiano está dando unas charlas sobre lo importante que es que los hijos respeten a sus padres o que los padres se involucren en la formación de sus hijos, bueno, eso es bíblico, pero hay que tener mucho ojo. Entonces, esto de despreciar que dice David, yo no voy a ir a buscar consejo donde ellos. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ya? Y finalmente, no concederle autoridad moral, que se relaciona un poco con lo anterior, pero también podemos tender a conceder autoridad moral a personas que no reconocen a Cristo como Señor. Y ahí tenemos una herencia nosotros todavía de nuestra cultura católica, porque nosotros somos protestantes, pero en una sociedad de cultura católica en que se hace mucho énfasis en las obras. Entonces nosotros a veces podemos decir, mira, pero ellos están alimentando a los pobres. Está bien, eso, una vez más, eso el Señor digamos, lo aprobaría aquello, pero, pero no por eso le vamos a atribuir autoridad moral. Por otra parte, en la Escritura, las obras no son buenas o malas por lo externo. Lo hemos hablado otras veces a propósito de que el corazón es engañoso. Las obras no son buenas o malas por lo externo. El Señor Jesús, cuando habló de los fariseos que oraban en voz alta o que daban limosna, ¿qué dice? Pero lo hacían para ser vistos por los demás. Entonces ya no van a tener recompensa. Bíblicamente, una buena obra es aquella que se hace buscando exclusivamente la gloria de Dios. Y eso cambia todo, digamos. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a despreciar al perverso, no es como vamos a salir a odiar a las personas, no, tenemos que evangelizarlas, tenemos que bendecirlas muchas veces si tienen necesidades, ¿ya? El tema va por otra parte, por no imitar su camino, ¿ya? Por todo lo que dijimos. Vamos al versículo 4,
si lo tienen por ahí a mano, dice así: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. David se refiere ahora a otro aspecto de quienes no siguen a Dios. Dice que se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Primero, ¿qué significa correr tras otros dioses? La expresión es bien gráfica, no dice que lo aceptan medianamente, es como correr detrás de algo, muy motivado, digamos. Es una actitud activa, no se trata solamente de un tema como de decir que sí, son aquellos que corren tras otros dioses. No es algo que ocurra por accidente, es la forma de organizar la vida. Y aquí tenemos que decir un par de cosas que siempre hay que repetir respecto de los ídolos. Respecto de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Nosotros sabemos que cuando habla de otros dioses o correr tras otro dios. En el Antiguo Testamento nosotros veíamos ídolos como Moloch, ¿cierto? Baal, pero ídolo es todo aquello que ocupa en mi corazón un lugar que está por sobre todo lo demás. Por lo tanto, yo organizo mi vida para satisfacer aquello que para mí es lo más importante. Eso es un ídolo. Es tomar, entonces los ídolos también, como lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, pueden ser cosas buenas. De hecho, muchas veces los ídolos parten como bendiciones de Dios que nosotros absolutizamos y los llevamos a un lugar que no corresponde. Un ídolo, hermanos, puede ser la familia, un ídolo puede ser el ánimo de control, un ídolo puede ser el anhelo de que todo funcione bien, por ejemplo, entre nosotros, en la iglesia. Podemos tener diversos ídolos, ¿ya? Los ídolos no solamente son cosas malas. Ídolos más frecuentes hoy, no religiosos, por decirlo así: éxito, control, seguridad económica, aprobación, familia, ministerio, reputación. Incluso nuestra propia rectitud se puede volver un ídolo. Eso es algo que Lutero identificó muy bien cuando él quería vivir 24 horas sin haber pecado. Entonces, todo eso se puede volver un ídolo. Hay un autor que se llama Joel Becker que lo expresa así, dice: la idolatría no comienza en el altar, sino en los afectos. Cuando empezamos a querer algo más que a Dios, eso es un ídolo. Y lo que está diciendo aquí el salmista no es una, no es una amenaza, no es como algo negativo para nosotros. Es una descripción espiritual para que podamos vivir bien, digamos. Dice: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Todos nosotros, no, espero que no todos, pero muchos de nosotros, hemos tenido periodos en que hemos dado espacio a ciertos ídolos en nuestro corazón. Y todos nosotros, creo que siendo honestos, podríamos concluir al final que eso multiplicó nuestros dolores, nuestras aflicciones. Cada vez que ponemos algo o alguien por sobre Dios, terminamos mal. Bueno, finalmente el ídolo también puede ser uno mismo, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de la expresión narcisismo patológico que está tan de moda? Los ídolos también podría ser uno mismo. Ya. ¿Y por qué la idolatría siempre multiplica las aflicciones? Porque ahí podríamos pensar, como el Señor es bueno, si ve que los seres humanos tienen ídolos, los va a castigar. Bueno, puede haber algo de eso, pero en realidad, por la manera en que estamos constituidos, porque somos creación de Dios, estamos hechos todos los seres humanos, todos, a imagen de Dios. El hombre caído tiene una imagen distorsionada. Nosotros también tenemos una imagen distorsionada, pero hemos sido redimidos. Entonces estamos en un proceso de santificación. Pero el peor de los seres humanos muchas veces quedan atisbos de la imagen de Dios en él. No sé si han visto personas, hay personajes históricos, no quiero desviar el punto, pero que fueron extremadamente crueles, pero con sus mascotas eran verdaderamente un amor, digamos. O en general la persona que, sin tener idea quién es Dios, cuida a su guagüita, a su bebé. Ya. Entonces hay como destellos de la imagen de Dios en nosotros, ¿ya? Pero ¿por qué entonces la idolatría, el hecho de poner algo distinto de Dios por sobre él, termina siempre generando o multiplicando las aflicciones? ¿Por qué?
Porque los ídolos, como lo dice la Biblia en muchas partes, no tienen la capacidad de llenar nuestro corazón, no responden. Los ídolos en general, ídolos, pensemos en un ídolo concreto, no tratemos de buscar algo que a todos nos pueda, eh, el consumo. Se dice que las sociedades pueden ser definidas por sus edificios grandes. Entonces, si fuéramos a la Edad Media, uno miraría y diría, a ver, ¿cuáles son los edificios más grandes? Las iglesias. Entonces, a eso le da importancia a esta gente. Ya, hoy día los edificios más grandes en general serían los centros comerciales, ¿cierto? Los malls. Entonces, por lo menos no podríamos negar que vivimos en una sociedad que promueve el consumismo. Eso se puede transformar en un ídolo. Cuando yo no puedo consumir y eso a mí me complica, eh, mis dolores se van a multiplicar por frustración, por endeudamiento excesivo, porque no puedo dejar de consumir, porque eso, en el fondo, eso es lo que me da satisfacción. En esto, hermanos, yo pido, y para todos, porque la Biblia nos confronta, David nos está mostrando cómo vive alguien, un hombre, que el Señor aprueba, que puede estar en el tabernáculo de Dios. Dice, mire, este es el tipo de vida. Y cuando nosotros comparamos, aparecen muchas cosas en las que no actuamos así porque estamos inmersos en esta cultura, nos falta imbuirnos más de la palabra de Dios, etc. Entonces, todas estas ideas circundantes, estos ídolos, es como que nos bombardean para poder controlarnos. ¿Ya? Sigamos. Si usted quiere saber qué es un ídolo en su corazón, pregúntese, ¿hay algo que si yo lo perdiera, sentiría que mi vida se acabó, que mi identidad ya no es la misma, que yo ya no puedo seguir siendo el mismo? Hay que preguntar eso, ¿ya? Hay algo que si lo pierdo, si las circunstancias de la vida me quitan esto, yo sentiría que ya no soy el mismo. Esos son los ídolos. Y por eso David puede estar tranquilo en medio de todo. David dice, yo puedo dejar de ser rey, puedo no tener dinero, algo que Pablo después dirá también, pero si mi contentamiento último está en Dios, eso no lo va a remover nadie, porque es imposible que me lo quiten. Así sea como Pablo y Silas cantando en una cárcel alabanzas a Dios, voy a estar, no me han quitado lo más valioso para mí, pero si lo más valioso no es Dios, entonces vamos a vivir eh, un cristianismo, digamos, una vida inconsistente y como con altibajos. Ya. Y finalmente el ídolo convierte las bendiciones en tiranos. El ídolo siempre como que nos esclaviza. Vamos a los versículos 5 y 6, que este es como el corazón del mensaje. Me avisa, pastor, si voy muy... Usted me dice 5 minutos y cortamos nomás y me da el próximo domingo para terminar. Ya. Entonces, versículos 5 y 6 dicen así: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. David está escribiendo esto, como les decía, en un momento. Varios teólogos piensan cuál puede ser el momento exacto, pero está claro que está en riesgo su vida. David está en un momento complicado. O sea, quieren matarlo y parece que hay posibilidades ciertas de que su vida se termine pronto. Y dice estas palabras. Miren qué interesante. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Ya explicaremos todo eso. Tú sustentas mi suerte. Pero luego agrega algo que por favor les pido que lo piensen bien, porque los que han leído un poquito de la historia de David, puede que les haga ruido este versículo 6. A mí me pasó cuando lo leí. De hecho, lo conversamos en el taller de predicación. Yo decía, pero David, ¿cómo puede decir esto con la vida que tuvo, digamos? Dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Primero, ¿qué es esto de las cuerdas? Porque ya hicimos la introducción a los salmos y tenemos que lograr llegar al vocabulario poético hebreo de aquellos siglos, y no es sencillo para nosotros. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Las cuerdas se referían eran cuerdas, de hecho, que se usaban para repartir las porciones de terreno que tocaba a los hebreos, ¿ya? Entonces era como hoy día diríamos el cerco, no sé, los cercos
cayeron en lugares agradables y cayeron porque muchas veces no lo elegían, sino que era algo que les tocaba. Es lo que me tocó, digamos. Entonces, ya, vamos a ir primero al 6 y luego al 5, que creo que es una mejor manera de abordarlo. Entonces, las cuerdas son cordeles de medición, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, les leo, cuando se asignaba una herencia, se utilizaban suertes y cuerdas, líneas cuerdas, para medir y delimitar los lotes. ¿Ya? Bueno, ahí está la distribución de la tierra en Josué, por ejemplo, ese es un ejemplo. La cuerda es el cordel del agrimensor, marca límites, define el lote, fija tu porción. O sea, con la cuerda dicen ya, no sé, por hermano Marco Donoso, esto le toca a usted, esta es su porción. Y nada que hacer. Ahí hay que entrar a mirar el terreno, si es bueno o malo, ya. Y luego dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. O sea, la porción le fue asignada. Eso es un poquito contrario a la meritocracia que nos enseñan hoy. Dice, esto es lo que Dios me dio. Esto es lo que tocó, digamos. ¿Bien? Ya. Hay que decir que esto no es primero una declaración emocional de David, ya, principalmente por lo menos, me siento bien con la porción que me tocó, sino una declaración de providencia. Es como decir, Dios determinó mi lote, Dios determinó lo que yo tengo en la vida. Pero vamos a ver de qué está hablando David. Ya. Lugares agradables. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. ¿Qué es esto? ¿Es comodidad? ¿Comodidad circunstancial? Porque uno puede decir, claro, eso es fácil decirlo a lo mejor para un hermano de una iglesia en Estados Unidos con muchos recursos. Pongo Estados Unidos para no. Eh, ¿Está hablando de eso, David, de los lugares agradables? No, no es comodidad circunstancial. El Salmo hace énfasis en otra cosa. Los lugares agradables no son principalmente geográficos, sino teológicos, bíblicos, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, dice, el Señor es la porción de mi herencia, Él es mi porción, tú sostienes mi suerte. David apunta a Dios. Entonces, sería algo así. La relación con Dios y la vida bajo su cuidado es un lote bueno, aunque el camino sea duro. Y David sabía mucho de eso. ¿Ya? Y también, volvamos a David. ¿Por qué David puede decir, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad? Mi herencia es hermosa. ¿Qué pasó con David? Eh, David había vivido múltiples experiencias que si uno viera su biografía uno diría, es raro que este hombre diga estas cosas. Persecución prolongada por Saúl. David tuvo que andar arrancando literalmente como animal, escondido en cuevas, corriendo, etc. David sufrió humillación y desprecio público desde que era niño, ¿cierto? Su esposa cuando se puso a danzar, él había vivido experiencias de humillación. Goliat se rió de él, todos se rieron de él. Yo insisto en algo que los que me conocen lo repito siempre, nosotros leemos la Biblia cuando ya está escrita entera. Hay que entender lo que vivió David cuando él se quería parar frente a Goliat y todavía no estaba escrito el libro de Samuel y cómo todo el mundo le dijo que era una broma, o sea, es como, voy a tomar un ejemplo de un hermano que quiero mucho, aunque no lo veo, el Pablo Sepúlveda, que es como bajito, todo. Entonces, Goliat era como el doble de Camilo Díaz o de Hétore. Era como el doble. Y aparece, ¿cierto? Aparece un hermano pequeñito, dice, yo lo voy a enfrentar con el poder de Dios. Díganme lo que quieran decirme, hermanos, yo creo que salvo excepciones, siempre hay que decir, yo creo que salvo excepciones, si nosotros tuviéramos, hoy día vamos a tener asamblea, si tuviéramos una asamblea y tuviéramos que votar para recomendarle a David ir a enfrentarse a Goliat o no, yo creo que el 99% de nosotros diríamos no. Esto no es prudente, el Señor es soberano, si Él quiere derrotar a Goliat puede usar otra fórmula. Son nuestros criterios. Ya, ¿por qué digo eso? David fue, pero fue ridiculizado cuando le pusieron esta ropa. David vivió momentos muy fuertes de dolor, humillación y desprecio público. Tuvo desprecio familiar inicial. ¿Se acuerdan cuando fueron a buscar al futuro rey? Ni siquiera lo consideraron. Entonces como que uno dice, oye, ni siquiera lo propusieron, nadie pensó en él si también era uno de los hijos. No, es como estaba invisibilizado. Bueno, la muerte de su hijo tras su pecado con Betsabé,
Aquí no hay romanticismo, David conoce el duelo real, la pérdida, violencia dentro de su propia casa. Hay mucho, esto daría para mucho más, pero les insisto, hay que leer la vida de David. Hubo violencia en su casa, la traición de Absalón y también la culpa que él sentía por su propio pecado, porque David no solo fue víctima, fue victimario, digamos. Y él tenía conciencia de las cosas que había hecho. Vamos a ver ese reencuentro en el cielo. Yo quiero estar ahí, quiero estar mirando cuando Urías Eteo se encuentre con David y se abracen. Yo quiero... ¿Les suena Urías Eteo, no? Ya no, tenemos que explicar. David mandó a matar a Urías, entonces él tenía eso en su conciencia. Él sabía las cosas que había hecho. Entonces con todo esto, David expresa, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. ¿Por qué? ¿Por qué es hermosa la herencia que le ha tocado? Vean el versículo 5, por favor. El Señor es la porción de mi herencia. David no está diciendo, el Señor me dio una herencia. David está diciendo, el Señor es mi herencia. Mi herencia es Dios. Claro, con razón después dice, es hermosa la herencia que me ha tocado. David no está minimizando que la vida va a tener dolor, que la vida va a tener sufrimiento, pero tiene claro en quién la vive y que su herencia es Dios. Mi verdadera herencia no es lo que poseo, es aquel a quien yo pertenezco. De nuevo, mi verdadera herencia no es lo que poseo, es aquel a quien yo pertenezco. Cuando se dice esto, tendemos a pensar en bienes materiales, ¿cierto? Mi verdadera herencia no es lo que poseo. ¿Y qué pasa si alguien posee una cultura excepcional, una formación académica excepcional, una inteligencia excepcional, una belleza excepcional? ¿Esas cosas no se poseen? Si alguien no viene de una, según los parámetros del mundo, buena familia. Hay cosas que poseemos y no debemos renegar de ellas, digamos. El Señor las permitió. Pero, de nuevo, mi verdadera herencia no es lo que poseo. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que principal que yo poseo no es mi sabiduría práctica, no, es que uno ya sabe cómo funciona el mundo, no, el Señor se encarga muchas veces de disciplinarnos, digamos, cuando pensamos que ya conocemos cómo funciona todo. Vamos, Dios mismo es su parte, su herencia. Entonces, cuando Dios es nuestra porción, primero, nuestro valor no depende de lo que la vida nos da. Nuestro valor no depende de lo que la vida nos da. Nuestra estabilidad no depende de lo que el mundo nos pueda quitar. El mundo nos puede quitar cosas, pero nuestra estabilidad no va a depender de eso cuando ya nuestra porción sea Dios. Y el futuro no depende de que nuestros planes resulten o no. El Señor es su herencia. Con respecto a la copa, muy breve, él dice, de mi herencia y de mi copa, sabemos que en la Biblia la copa es como la experiencia que nos toca, como cuando el Señor lo expresó, pasa de mí esta copa. Se usaba en el Antiguo Testamento como la copa que te tocó beber. Es como, bueno, eso es la copa que te tocó. Entonces, también él dice, el Señor es mi porción, la porción de mi herencia y de mi copa. Esto de que tú sostienes mi suerte habla de la providencia de Dios, de que es Él quien sostiene nuestra suerte. Claro, suerte en la Biblia apela a cosas que nosotros no podemos controlar, digamos. Cosas que dependerían, pero que no son del azar, dependen de Dios. Pero desde su perspectiva dice, tú sustentas mi suerte. Cuando hacemos un viaje, cuando emprendemos algo, tú sustentas mi suerte. Y cuando algo sale bien, uno dice, bien, el Señor sustentó mi suerte. Y cuando ese algo para ojos nuestros no sale bien, ahí entran las dudas. El Señor sabe qué es lo que nos conviene. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra versión dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Todas, 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 todas. ¿Hay alguna tragedia familiar en tu vida? ¿Hay alguna tragedia de otra índole? El Señor dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Nuestra mirada es muy corta. Nosotros somos cortoplacistas. Nosotros tenemos a veces una idea de lo que es una vida bonita.
Hay un pastor que decía, a veces los cristianos como que predicamos o queremos aspirar a la casita en las afueras, ¿cierto? Con unos tres San Bernardos corriendo, 7 niños, ya la cuenta corriente bien. Ya, nosotros tendemos como seres humanos a creer eso, pero el Señor sabe lo que nos conviene para que lleguemos al cielo, ¿ya? Y para que podamos extender su reino aquí en la tierra. Algunas verdades. Si tu herencia, por ejemplo, es la salud, cualquier enfermedad destruirá tu gozo. Si tu herencia mayor, porque la herencia de David era Dios. Si tu herencia es la reputación, cualquier crítica te aplastará. Si tu herencia es la familia, cualquier conflicto o pérdida te desmoronará. Si tu herencia es el control, cualquier imprevisto te va a desesperar. ¿Ya? Y si tu herencia es el Señor, entonces incluso cuando nosotros perdamos, suframos, seamos humillados, etcétera, ¿ya? O cosechemos las consecuencias de nuestros propios pecados, podemos decir con David, mi herencia es hermosa, porque Dios no me fue quitado. Lo más relevante, mi verdadera herencia, no me fue quitado. Viví momentos difíciles, pero mi herencia, Dios, está conmigo. Eso a Él no lo perdí. ¿Ya? Entonces, David no llama hermosa a su vida, llama hermosa a su herencia. Eso es importante verlo. David no está elogiando su biografía. Él dice, mi herencia es hermosa porque mi herencia es el Señor. Y segunda cosa, el contentamiento cristiano, esto que nos está hablando aquí David, no implica negar el dolor, hermanos. Implica reubicar el tesoro, porque dolores vamos a tener y no los vamos a negar. O sea, sería anormal. Nosotros nos dolemos con los problemas de la vida, pero tenemos que reubicar cuál es nuestro tesoro. Si nuestro tesoro es Dios, venga todo lo demás. Si nuestro tesoro no es Dios y nos tocan aquello que es nuestro tesoro, nos vamos a desmoronar. ¿Cómo voy, pastor? Sí, ya. Vamos avanzando. Versículos 7 y 8. Esto ya va a ser bastante más rápido. Los versículos 7 y 8, que es la tercera estrofa, dice así David, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Aquí el punto que se puede destacar es que David no está hablando desde la autosuficiencia. Todo lo que dijo antes, como mi herencia es hermosa, todo, no es por un mérito personal. David reconoce que él requiere del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye a través del Espíritu Santo. La Biblia después esto se complementa con el Nuevo Testamento y sabemos que es Dios quien a través de los sueños de nuestro corazón puede instruirnos. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Esto es algo que son disciplinas espirituales. Aquí hay una decisión consciente de David de decir, yo decido poner al Señor delante de mí y no mis afectos propios, digamos. Entonces esto requiere una decisión, hermanos. Esto requiere una decisión y dice, he puesto constantemente, David es un hombre con experiencia en esto, con caídas, sí, y grandes y conocidas, pero dice, al Señor he puesto constantemente delante de mí. Esto implica una decisión de vida, porque está a mi diestra, permaneceré firme. El otro día en otro mensaje hablábamos de eso de estar a la diestra, parece que aquí se repite. En general decíamos que tiene un sentido muy bonito esto de que Dios protege nuestra diestra, que tiene que ver con que Él se va a hacer cargo de nuestra parte vulnerable. ¿Se acuerdan que en la guerra ellos tomaban el escudo, entonces todo el flanco derecho les quedaba vulnerable y venía otro soldado que se paraba al lado para protegerlo? Entonces dice, porque está a mi diestra, perdón, versículo, porque está a mi diestra, permaneceré firme. O sea, también es bueno identificar, el otro día, y a veces estas cosas ayudan, en un programa de análisis político, estaban hablando de los nuevos ministros, no voy a nombrar a nadie, pero decían, mira, aquí un analista político así como viejo ya y que conoce harto, a eso me refiero con viejo. Yo admiro las canas, por si acaso. Entonces, cuando digo viejo, digo que sabe harto, que ya conoce. Y dijo, mira,
es súper importante, no, estaba hablando del nuevo presidente. Es súper importante que sepa lo que sabe, pero más importante es que sepa lo que no sabe. Para los políticos es fatal no saber lo que no sabe. Yo al principio dije esto es como un juego de palabras nomás. Y después lo desarrolló y tenía mucho sentido. Ser consciente de lo que no sabemos. Ser consciente de las cosas en las que no somos buenos y en las que sí, digamos. ¿Ya? Entonces esto de que Dios protege mi flanco más débil, más expuesto, podemos orar a Dios. Decir, Señor, tú sabes que yo en esto no me manejo bien. A veces me desubico, a veces hablo más de la cuenta, me cuesta llegar a la hora, no sé, todas las cosas que nos ocurren. Señor, ayúdame en aquella parte vulnerable que yo no logro manejar como otras áreas de mi vida. ¿Ya? Y finalmente, para concluir, versículos 9 al 11, la última estrofa de este salmo. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Esto es lo que yo decía que daría para otro mensaje aparte, pero mi corazón se alegra y mi alma se regocija. David expuesto a la muerte próxima. Mi corazón se alegra y mi alma se regocija, por tanto, por todo lo que dijo antes. También mi carne morará segura. Aquí David son una de estas expresiones que se cumplieron después en Cristo, que yo siempre me pregunto los escritores antiguos cómo interpretarían estas cosas que escribían. Aquí David probablemente está viendo una esperanza, él sabe que aún en la muerte Dios no lo va a desamparar, porque dice, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Sabemos que David murió, ¿cierto? Pero algún día va a resucitar. Pero el Señor no sufrió corrupción. Esto es algo que de hecho es citado después en el Nuevo Testamento, este versículo, porque hay una referencia que en Cristo se cumple esto de que no sufrirá corrupción, pero también para nosotros el hecho de tener un Dios que además nos promete la resurrección de los muertos, nunca hay que olvidar eso, hermanos. Eso es lo que nos puede permitir bajarle el peso a las cosas que ocurren en esta vida. ¿Qué es lo importante al final? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante, según este salmo, que podríamos memorizarlo porque es un mictam, son estas grabaciones que se las aprendían de memoria ellos, lo más importante es entender que nuestra herencia y eh, en quién debemos confiar, pero en las cosas prácticas y en las cosas profundas, es Dios, no en nosotros. Y nos cuesta porque de chiquitito nos han enseñado cómo funciona el mundo. Entonces, si usted quiere obtener esto, tiene que hacer estos pasos, ¿cierto? Si usted se quiere titular, tiene que, ya, pero en el fondo, porque muchas de esas cosas Dios las estableció. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que seamos responsables con nuestras obligaciones, pero el fondo del asunto es por gracia. O sea, la herencia que tenemos de que Dios sea nuestra herencia y de que Él nos promete la vida eterna, hermanos. ¿Han pensado en eso? Algún día vamos a resucitar y vamos a estar con Él y le vamos a ver cara a cara. ¿Le vamos a ver cara a cara o no? El otro día alguien me dijo, no, la Biblia nunca dice eso. Sí lo dice. Dice que le veremos cara a cara. Entonces seremos como Él es porque le veremos cara a cara. Ya. Y culmina diciendo, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Aquí esto tiene, yo creo, dos miradas como escatológicas. Hay una que se va a cumplir plenamente cuando ya estemos glorificados y estemos con el Señor, ¿cierto? Pero también tenemos de esto en esta vida. O sea, podemos ir avanzando. Me darás a conocer la senda de la vida. Porque ¿qué dice la Biblia? Que hoy día vemos por espejo oscuramente, pero tenemos la Escritura y podemos ir avanzando en conocer la senda de la vida. Solo la vamos a conocer en plenitud en el cielo, pero eso no es una excusa para no seguir avanzando, leyendo la Escritura, orando, teniendo intimidad con Dios, compartiendo con los hermanos. Como que los tres pilares, parece, de la vida cristiana son oración, lectura de la Biblia, comunión con los hermanos. Me cuesta encontrar una cuarta cosa que sea tan relevante como estas tres para que nuestra vida cristiana prospere, digamos. ¿Ya? Y dice finalmente, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre.
Aquí también lloraba al principio y voy a orar al final, que el Señor nos ayude a conocerle. A veces cuando uno dice esto, yo sé que puede sonar como un poquito, a lo mejor, confrontacional. ¿Cómo conocerle si somos todos hijos de Dios y todos conocemos a Dios? Sí, pero la Biblia llama constantemente a que vayamos conociendo más a Dios. David puede decir todo esto porque conoce a Dios. Ese es el punto. Cuando uno conoce el tesoro, uno puede, como en la parábola de Jesús, uno puede dejar todo lo demás porque vio el tesoro. Si nosotros no conocemos tanto a Dios, vamos a correr el riesgo de vivir la vida cristiana como algo legalista, como cosas a las que yo debo renunciar principalmente. Y no como estos deleites de los que habla David para la vida. Al final, hermanos, la única vida verdadera es la vida en Dios. Y ojalá que vayamos rompiendo esas barreras, cada uno sabe, la palabra nos habla a todos, cuáles pueden ser nuestros ídolos, cuáles pueden ser aquellas cosas a las que definitivamente no queremos renunciar. También la semana pasada en el Salmo 17 el pastor hablaba de cómo David, cuando habla de que se presenta limpiamente ante Dios y decía, ya confesó todo, no hay algún área que uno tenga guardada, porque nos pasa en momentos de la vida que hay cosas a las que no queremos renunciar. Entonces decimos, Señor, espérame unos meses, yo mientras soluciono esto, y después voy a ordenar mi vida en distintas áreas, áreas financieras, áreas relacionales, es como nos cuesta renunciar. Bueno, que el Señor nos ayude a verle a Él y a saber que vale la pena dejarlo todo por Él. Vale la pena, hermano, pero necesitamos conocerle y entender la revelación profunda. Aquí David, en definitiva, esto es como un canto de victoria. David aquí ya no se está quejando, no está diciendo, Señor, me persiguen, salvo en el versículo 1, protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. Inmediatamente pasa a una confianza absoluta en Dios, incluso en caso de morir. Hay que pensar en lo que estaba viviendo él. Y dice, no, tú no vas a dejar mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, una confianza tan grande que aunque nos lleven a la hoguera, como algunos hermanos nuestros lo vivieron, nosotros tenemos lo más grande, no nos han quitado lo más grande. Y finalizo diciendo que el apóstol Pablo una vez también le dijo a los hermanos, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Nosotros hoy día, gracias a Dios, aquí en Chile, porque no es la realidad de todos los cristianos en el mundo, no tenemos ese problema. Aquí en Chile no, en general no se nos persigue para matarnos por ser cristianos. Pero aún en esa circunstancia, el apóstol decía, ustedes pueden tener gozo y no teman a los que puedan matar el cuerpo, teman a aquel que puede, dice, algo así como castigar o matar el alma en el infierno. Entonces, las prioridades claras. No hay nada que nos pueda ocurrir cuando estamos absolutamente centrados en nuestro bien máximo, que es el Señor. Ese es el mensaje, hermanos, y les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que haya podido esto llegar al corazón de mis hermanos, que tu palabra haga su propósito en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender que estas verdades que tú quisiste que quedaran en la Escritura no son solo poesía bonita o cosas para asombrarnos, sino que son una invitación y son, en el caso tuyo, una orden hacia nosotros de vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, a entender que toda esta renuncia que tú nos pides es por amor, porque si no renunciamos vamos a sufrir, si tenemos otros dioses o ídolos, vamos a sufrir. Ayúdanos, Señor, te pido por esta congregación, te pido por los hermanos que están aquí, por los que no están también, los que puedan ver esta predicación en YouTube, no sé, los que puedan escuchar, te pido que hables a nuestros corazones y que sin importar nuestra edad, desde los niños hasta los hermanos mayores, podamos revisar nuestra vida y disponernos a que tú seas nuestra herencia, que tú seas nuestro bien. Ayúdanos, Señor, somos débiles, a veces las luces de este mundo como que nos quieren encandilar, pero ayúdanos a verte a ti y a saber que tú eres nuestro Dios, que tú nos escogiste con amor y que tú nos vas a llevar a la vida eterna, Señor, y vamos a estar gozándonos contigo, viviendo estas delicias a tu diestra para siempre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.